la sopa sólida. Muchas gracias, tío, por todo. De nada, disfrute. Vengan a Paraguay. Vengan, no se van a arrepentir. Vengan, denle la oportunidad a Paraguay. Gracias, Marcos. Cuando quieran, vengan. Cuando más tener es rico. Gracias. Adiós. Nos despedimos de Ciudad del Este. El próximo destino es Villarrica. Allá se cruzarán nuevamente nuestros caminos con unos amigos que nos dio este viaje. Y decidimos no tomar la ruta rápida de asfalto hacia Villarrica, sino preferimos adentrarnos en lo profundo de este Paraguay que no para de sorprendernos. La ruta sigue tranquila, toda esta zona de mucha plantación de soja, también hay muchas colonias brasileras, todo el mundo habla portugués y pagan en reales, así que nos ha llamado mucho la atención eso. Estamos todavía muy lejos de nuestro destino, pero bueno, disfrutando como siempre cada kilómetro. Hicimos una parada en medio de toda esta inmensidad de tantos campos de soja, de maíz, y nos sentimos como en un lugar recóndito donde casi no pasa nadie, solamente los que transitan por aquí viven aquí, pero un viajero no creo que pase mucho por aquí. ¿Cómo Hola. estás? Viajando un poco, Un poquito. Poquito. yo también hago ese. ¿De dónde eres? Yo vivo para acá mismo. Me fui a Argentina, Chile, Ven. Venezuela, Perú, Colombia. Colombia todavía no. Somos de Colombia. Ah, es de Colombia. Sí. ¿Y por dónde estoy? Vamos hoy para Villarrica. Ah, para Villarrica. Todas las rutas así. Una parte, Ya asfalto de nuevo. San Juan, a Bahía vamos a llegar a asfalto otra vez. Ok. A Bahía. ¿Tiene tu GPS para ir? Sí. Ah, entonces tranquilo. Algo que no tuvimos en cuenta fue el averiguar sobre el estado de esta ruta y nos llevamos una sorpresa llena de motoaventura. Nos enfrentamos a 285 kilómetros de ruta, donde la mayoría fueron de ripio, por momentos difíciles, ya que en los últimos días había llovido en la zona y la combinación que logra la lluvia con la tierra colorada no es tan aconsejable. Después de varias horas, el cansancio se empezó a notar y las diferencias de pareja salieron a flote. Está largo el camino.
se extendió bastante. No contábamos con que hubiera tanto ripio, tanta piedra. Se rompieron de nuevo las gafas. Un poco cansados. Pero muy bonito, muy bonito. De verdad que qué ruta. La recomendamos mucho. Todavía estamos a 85 kilómetros de Villarrica. Pero bien, hasta el momento todo tranquilo. Cuando nuestra energía estaba ya desgastada y el ambiente se estaba poniendo tenso entre los dos, el universo nos envió una recarga energética de la manera menos pensada. ¿Qué tal? ¿Combustible para combustible? Para la nata. Muchas Gracias. Gracias. Dale, amigo. Gracias. ¿Falta mucho para el asfalto? No, un poquito ya. 5 kilómetros por ahí. Dale. ¿De dónde vienen? De Colombia. Mira, Espera. Buena ruta. espera. Muchas gracias. Para que nos sigan ahí en redes. A ver. Espérame, voy a acercar más. ¿Cuántos kilómetros ya están haciendo? Dan 50.000. 50.000. Bien. ¿Qué moto es ese? Una Yamaha 250. Se ve grande, pero apenas. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Tengan buen viaje. Muchas gracias. Hasta en los lugares más recónditos, la magia se hace presente, ¿cierto? Cuando ya Natalia está cansada y quiere llegar. Y Dios le manda y dice, mire, ánimo. Y mire, muy bacano. Seguimos, ya nos dice que faltan. Sí, faltan 5 kilómetros para el asfalto. Cada que encendemos la moto y salimos a viajar, lo que se viva en ruta es impredecible. Se pueden presentar peleas o momentos de felicidad plena, o muchas sensaciones y emociones al mismo tiempo. Lo importante es estar dispuesto a fluir con lo que se presente. Si es algo maravilloso, a disfrutar. Más si se trata de algo difícil, a no desfallecer y seguir adelante. Vamos a tomar una cerveza bien fría. Alcanzamos a llegar. Imagínense, esta lluvia nos hubiera atrapado en el ripio de allá, no salimos. Así que bueno, contentos. Ya 50 kilómetros de Villarrica. Ay, qué lindo, qué linda ruta, como nos sorprendió. Cansado, muy cansado, pero bueno, todo salió bien hasta el momento. Ya estamos listos, vamos por los últimos 50 kilómetros. Al parecer baja un poquito la lluvia, pero bueno, nos colocamos nuestros trajes. Confiemos que lleguemos con bien. No nos gusta manejar de noche por la visibilidad, más así lloviendo, pero bueno, ya estamos cerquita.
bueno, celebramos que llegamos sanos y salvos después de una ruta casi todo el día, muy exigente, que por momentos nos hizo pensar que no íbamos a salir de ahí, que nos iba a atrapar la lluvia, la noche. Y bueno, todo se dio justo. Llegamos bien aquí a Villarrica, cansados. Y bueno, celebramos que estamos vivos. ¡Salud! ¡Salud! Llegamos a Villarrica, una ciudad en el interior del Paraguay. El principal motivo de nuestra llegada anticipada a este lugar era para volvernos a reencontrar con unos amigos muy queridos. Ellos son Lalo, Marisol y Eduardo, una familia mexicana que viaja en un poderoso tuk-tuk desde Querétaro, México, y con quienes hemos coincidido en varias ocasiones, como han visto en los capítulos anteriores. Y además nos reencontramos con Carla y Oscar, una pareja de motoviajeros paraguayos que tuvimos la oportunidad de conocer antes de que iniciara la pandemia. Ya estamos en Villarrica, aquí como en el interior de Paraguay. Llegamos a la casa de unos amigos que conocimos antes de que iniciara la locura de la pandemia. Ahí coincidimos en Puerto Tranquilo, carretera austral. Y bueno, 3 años después estamos aquí compartiendo con ellos y bueno, contando todo lo que pasó en todo este tiempo. ¿Cómo has estado, Lalo? Aquí haciendo ejercicio. Nos volvemos a encontrar una vez más. Ay, un gusto para ¿Cómo ha nosotros, estado el un viaje? honor, una emoción que nos da coincidir con ustedes siempre, la verdad. Qué lindo. ¿Y cómo les ha ido en el viaje? Bien, ahí vamos avanzando de a poquito, a paso tuk-tuk. Qué bueno. ¿Y qué se viene? Brasil, de acá de Paraguay nos vamos a Brasil. Nos reencontramos después de 3 años. Sí. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo te Súper ha ido? bien. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en esos 3 años? Y acá tenemos un recuerdo de la pandemia, lo que vivimos. Y así. Cuéntanos, ¿cómo fue esos primeros días de pandemia? Y muy difícil, la verdad. Pero por suerte, después pudimos volver a nuestro país y estuvimos con nuestra gente, todo. Y pasamos bien otra vez, pero toda la pandemia no fue muy difícil porque nos tocó un tiempo también fuera del país y así. ¿Volverías a viajar en moto después de eso? Sí, claro que sí. ¿Sí? Es mi sueño volver, pero ahora mismo estamos un poco trabajando, haciendo cosas por acá. Aparte de compartir varios días junto a ellos y ponernos al día después de 3 años sin vernos, aprovechamos para lavar nuestras cosas y visitar la veterinaria de Carla. Así que si tienen animales, no duden en traerlos aquí. Aquí que vengan a Doctor Villarrica, la mejor de Villarrica. ¿No sería mejor que quedaran de frente? Ahora sí vamos a hacer bien paraguayo. El tereré al lado. ¿El yerba mate pajarito? Bueno. Hoy vamos a hacer sopa, que es sopa sólida a base de harina de maíz, que acá tenemos la harina de maíz. Lo primero que tenemos que hacer es hidratar la harina de maíz con un poco de leche. Hidratamos. Es nada más ponerle leche. Quiero decir que si hay algún paraguayo que está viendo esto, que todas las sopas son diferentes, cada uno le encuentra su punto. Eso dijo un chef paraguayo hace poco.
porque yo siempre decía, ay, la sopa no me sale, la sopa no me sale, y justo vi su canal de YouTube y dijo, la sopa paraguaya es una receta base y cada cocinero le encuentra su punto. Así que yo le encontré el punto hidratándole bien a la harina de maíz. Y dejamos estacionar. Una vez que hidratamos bien, vamos de nuevo. Lo segundo y muy importante, esta es grasa de cerdo, que vamos a poner una cucharada importante en la asadera que vamos a usar para cocinar después. Esto llevamos al horno. El horno tiene que estar en el punto más caliente, arriba, abajo, con ventilador, lo que sea, más caliente. Y ahora empezamos a cocinar. Ponemos toda la grasa. Después le vamos a pasar la... Espero que salga bien. ¿Eso es grasa de? De cerdo. Y se sofríe con una cebolla. Para mi gusto, cebolla cortada en cubitos. La sopa se puede hacer sin cebolla, con cebolla. Hay gente que le hace cebolla en tiras, todo. La sopa paraguaya es una sopa sólida. ¿Cómo así sopa sólida? Y es, internacionalmente la sopa se conoce como un caldito. Y acá es sólido. Es harina de maíz, queso, huevo, es como un pastel, como un bizcochuelo, pero de harina de maíz. Es típico de aquí. Es muy típico de acá y es el acompañamiento perfecto para todas las comidas. Acá aprendiendo costumbres paraguayas, comidas, muy rico. ¿Cuál te ha gustado más? El vellú. El vellú y la chipa. Ah, bueno. Vamos a probarlo. Cuando llegamos a este punto, ya está bien sofreído, entonces ahora lo que vamos a hacer es esperar a que enfríe un chiquitito. Volvemos a revisar nuestra harina de maíz. Ya está hidratada. Ahora sí ya está bien hidratada. Si le falta a este un poquitito, se le puede agregar un poco más de leche. Y ya le agregué un chiquitito de sal, que es importante ir agregando a poquito. Y después al final probamos para saber el sabor. Bien. Y se mezcla todo. Se mezcla. En la fuente. Que está en la... ¿Dónde es la harina pan? El huevo. ¿Lo revuelves dentro? Ah, no. Solamente rompemos liga. Que sería romper estas yemitas. Ahora el queso, que hay dos maneras. Una que es la que yo uso, que es cortar con cuchillo en cuadritos. Porque esto es queso Paraguay. Me pregunté qué tiene diferente con los otros quesos, pero es bastante cremoso. Y ves la consistencia. Y lo tradicional es hacer con los dedos. Ir cortando con los dedos. Se van trozos grandes, trozos pequeños, de todo. La clave es harto queso. Bastante. Sí, bastante queso para que salga eso así bien cremoso. Esto le da el toque final y es riquísimo. Y ahora la otra parte. Volvemos a quitar nuestra bandejita, que como se ve está humeando. Y echamos nuestra mezcla.
¿Ya sentís el aroma? Sí. Muy interesante. ¿Y ya lo metes ahí por cuánto tiempo? Y ahí se queda por 45 minutos. Bueno, ahí lo metemos de vuelta. Y hasta que queden las ostras bien doradas y todo eso. Esto ya no se controla con cuchillo ni nada, simplemente se ve que esté todo dorado y ya. Muchas gracias. De nada. ¿Vale? Huele rico. ¿Y va a probarla? De buen aroma, eso es una ventaja. Para probar la sopa sólida. ¿Qué parece? Como un pastel de maíz. Con queso. Muy rica. Está rica. Sopa paraguaya. Como siempre decimos, esto es un viaje real en motocicleta, donde puedes pasar de la soledad en la ruta a compartir con amigos y familias que te regala el viaje y te hacen sentir como en casa. Y así termina esta primera motoaventura por Paraguay. Al calor de una sopa paraguaya, celebramos este reencuentro después de 3 años, una pandemia y muchas historias por contar.